Damas y caballeros, entonces explicaré la verdadera versión de la historia. Dante era un poeta de Florencia, Italia, el cual viajó al infierno para descubrir las verdades, lo cual lo salvó de todos sus pecados, y así consiguiendo la redención y el ascenso hasta el cielo. Entonces, ¿qué sucedió en el infierno? El infierno se compone de 9 círculos. Los 9 círculos tienen varios pecados con sus respectivos climas y sus respectivos castigos. Lo que hicimos en esta obra fue prácticamente explicar todo lo que hay en el infierno según la Divina Comedia de una manera cómica. Hola, pobres. El día de hoy me encuentro con Dante. No sé su apellido, solo diré Dante. Alighieri. Alighieri. Mi amigo Dante me va a contar de lo hermoso que es ser un ávaro, de haber sido un ávaro durante toda mi existencia hasta el momento en el que caí en un barranco y bueno, aquí estoy con ustedes en el inframundo. Señor Dante, cuénteme sobre usted, ¿cómo terminó en este magnífico lugar? Pues a lo largo de toda mi vida cometí muchos pecados, por así decirlo. Me consumí mucho opio, muy bueno por cierto, recomiendo. Genial. Me acosté con muchas mujeres, creo que ninguna era mi esposa. Eso es Tuve bueno. muchos hijos, también cogí con ellos. Así se hace. Robé a muchos amigos, pero pues es que yo quería las cosas más que ellos. Sí, es verdad, ¿cierto? Yo también he pensado a veces lo mismo. También defraudé a mucha gente, engañé a muchas personas. Viví una buena vida, pero ahora que me doy cuenta que Vivió la vida loca que vemos en Shrek, ¿verdad? nunca creí en Dios hasta que pues llegué aquí. Y pues me arrepiento de muchas cosas, como por ejemplo el hecho de haber llegado al infierno, ver todo el sufrimiento, aunque los deportes de aquí son muy buenos, aunque a veces a uno le salpica oro hirviendo a la cara, pero pues uno ya está muerto. Pero pues he estado siguiendo mi camino y pues pensando en qué puede haber más allá del infierno. Ok, señor Dante, ¿puede explicarme un poco de estos lugares que llegué ayer y quisiera saber cómo es la dinámica? Bueno, pues desde que llegué aquí, pues primero pasé por el purgatorio, que es una de las partes, pues los pecados más normales que se cometen, que es la falta de fe, pero pues no habiendo cometido ningún pecado. Luego pues anduve por todos los círculos y pues honestamente no me acuerdo de mucho, solo sé que había mucha gente fea. Cuénteme de algo, ¿el infierno realmente tiene una parte que es helada? La parte que, o sea, muchas personas dicen que esto es Pues solo fuego, hombre. Explíqueme. se supone, yo también antes de bajar aquí pues pensaba, bueno, yo en verdad no pensaba que esto existía, pero pues yo juraba que si llegara a existir pues sería algo con mucho fuego. Pero pues Mucho fuego. a lo largo de pues, mi travesía descubrí que hay muchos lugares que son muy fríos. Sentir frío a pesar de estar muerto. Qué impresionante. Fue interesante conocer un poco de su historia. Bueno, amigo, es que una vez una persona tenía mucho dinero y me dijo que lo conseguía de forma ilícita y yo lo traicioné y me quedé con todo su dinero porque me gusta el dinero, me encanta el dinero. A mí también. Yo soy dinero. Y entonces, pues, no sé qué es este lugar, ¿me puede explicar otra? Ahora sí. Pues por que favor. yo sepa, que yo averigüé y pues estuve frente al Señor. El noveno círculo del infierno es el círculo pues de la traición, que en el cual se encuentra el mismo Satanás, el cual está El hasta tipo el de los cuello, cachos, obviamente. que tiene 3 cabezas, yo juraba que 3 solo tenía cabezas, una. amigo. O sea, es como esa película del tiburón de 8 cabezas. Y pues está hasta el cuello con hielo, y pues él lo juzga a usted. Ah, me juzga a mí. Sí, te va a juzgar. Qué horrible. Y Yo aparte- pensé que solo Dios juzgaba, pero también él. Ok. Y pues aparte de pues juzgarlo, pues usted va a sufrir una eternidad bajo hielo. Pero bueno, no, viví no. en Bogotá, así que creo que no voy a sufrir mucho. Y aquí la pregunta es si usted vive en Bogotá y yo viví ¿qué putas pasó acá? Muy malos días, condenados. En el limbo no tenemos muchas novedades. Lo único que tenemos es un poco de frío. Así que asegúrate que te vayas a morir de frío ahí, porque eso sería muy patético. En el siguiente clima de hoy vamos a ver el círculo de infierno, la lujuria.
Ahí podemos ver grandes tormentas de electricidad, así que asegúrate no acercarte a los árboles porque ahí terminas con los cabellos de punta. En el próximo círculo de infierno ahí podemos ver la gula, así que por favor traigan algún tipo de abrigo por la lluvia y el granizo, aunque no da ninguna diferencia porque van a terminar muy ahogados. A continuación voy a hablar sobre el círculo de infierno, la avaricia, donde vamos a ver altas temperaturas infernales que de ningún modo no te vas a escapar de esa temperatura porque te vas a quemar y seguramente vas a quedar como tocineta que me gustaría comer. La laguna Estigia no tiene demasiada corriente, así que el lago Cosito tampoco va a tener unas temperaturas muy bajas. Sin embargo, la humedad del aire va a ser bastante agradable para nuestros condenados. Continuemos con la ciudad de Dite. No va a tener ninguna novedad, va a seguir ardiendo en los crímenes. Sin embargo, la violencia, que ya sabemos muy bien se divide en tres, va a tener el siguiente clima. Los que sufren en el oro hirviendo no van a ser muy afortunados, van a tener un clima bastante alto, van a arder en su sufrimiento. Sin embargo, el bosque de los suicidios va a tener un clima bastante bajo, recuerden que no tenemos alma. Y en el otro círculo de la violencia contra Dios, el desierto, ¿qué esperan de un desierto? Más que esté terriblemente seco. Ahora continuemos con los climas de muy abajo. En el círculo del fraude vamos a tener el clima totalmente frío. Sin embargo, llegando muy abajo, estamos en el círculo de la traición. ¿Y qué pasa? El círculo de la traición va a estar brutalmente congelado y todos vamos a parecer témpanos de hielo. Así que procuren no acercarse a no ser de que sea un traidor. Y bienvenidos a la sección de deportes, donde les vamos a hablar de los deportes del inframundo más populares del momento. El hermano no bautizado de Michael Phelps está en este momento compitiendo en el río Aqueronte en el limbo. En otras noticias decimos que los violentos están en una hirviente batalla de boxeo en el círculo número 6. Además, los glotones están arrasando en el círculo 3 con un concurso de comida, donde los glotones demoníacos van ganando. ¿Pero usted conoce alguna obra de la literatura clásica? Sí, claro. ¿Cómo cuál? Depende del periodo. Si hablamos de Grecia, podemos hablar de Homero, ¿sí? Tenemos la Odisea. Si hablamos de la época medieval, ¿sí? Podríamos tener a Tristán e Isolda, por ejemplo. De esos son muchos, ¿sí? Ya después sí tenemos la parte de Edad Media, pero ya tardía, entrando al Renacimiento un poco. Tendríamos todo aquello que es con Cervantes, que ya está entrando mucho más. Bueno, hablando en términos de Italia, ¿cuál es el más conocido? Digamos está Dante, que puede ser, está entre la baja Edad Media, ¿sí? Y el Renacimiento, que sería como ese término. Aquí estamos con el condenado Gabriel. Señor Gabriel, ¿usted qué tiene que decir acerca de la importancia de la literatura clásica en la actualidad? Yo entiendo la literatura clásica en dos momentos. La primera, toda la literatura griega, que sin duda alguna va a fundamentar todo el pensamiento occidental, le va a categorizar, de hecho, el pensamiento occidental como lo conocemos hasta hoy. Entonces, por eso la importancia y la relevancia de la literatura griega, como Hesíodo, Homero, Esquilo, bueno. Y también tengo una gran simpatía también por los clásicos de la Edad Media. Hablamos de Virgilio, hablamos de Dante, hablamos de todos esos movimientos literarios de la Edad Media, italianos, griegos también, que fueron tan importantes. Entonces considero que fundamentan muchos elementos de las formas como pensamos en la actualidad, hacen ruptura con ciertas tradiciones religiosas que estaban presentes en la cultura, y creo que es sin duda alguna uno de los mayores ejemplos de libertad de pensamiento que se dan en estas épocas, y creo que en esa manera es importante acercarse a la literatura clásica. Esa fue la versión del condenado Gabriel.
Yo estoy muy honrado de haber estado en este programa. El Redentor es un gran noticiero. El Redentor. ¿Es del infierno? Sí, claro, obviamente. Pero entonces, bueno, Un placer. un gusto, espero que encuentre su ascensión. Es bastante... Yo espero que tenga una buena ascensión al cielo y que encuentre a todos sus familiares, Sí. pero yo como que antes gustaría de algo más privado. Como que otra entrevista. Claro, otra entrevista. Pues ya habíamos estado con el señor Triviño, pues el que ya había estado por la avaricia. Disculpe, Pues no sé yo cómo se estoy aquí por la lujuria, o sea, es un pecado muy natural, pero sería... Pues sí, yo también lo sufrí, pero pues por muchas mujeres. Sí. Señor, por favor.